Imagina que fabricas el auto de tus sueños. Un vehículo tan poderoso, tan avanzado, tan amenazante para el sistema, que las propias autoridades deciden borrarlo de la faz de la Tierra. No hablamos de ciencia ficción. Hablamos de historia real, de autos americanos que existieron, que circularon por las calles, que enamoraron a miles de personas, y que de un día para otro fueron declarados ilegales, confiscados, destruidos o simplemente enterrados en el olvido más absoluto. Hoy te voy a contar la historia de 9 autos americanos que el sistema no quería que existieran. Vehículos que hoy, décadas después, valen verdaderas fortunas en subastas de todo el mundo. Y la gran pregunta que vamos a responder es, ¿por qué los eliminaron? Quédate hasta el final, porque el último caso es probablemente el más escandaloso de toda la historia automotriz americana. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Activa la campanita para no perderte ningún video como este. ¿Vamos al primero? Auto 1GMEV1, 1996. La historia comienza en 1996, cuando General Motors presentó al mundo algo que absolutamente nadie esperaba. El primer auto eléctrico de producción masiva de la era moderna. Se llamaba ETV1 y era silencioso, rápido, eficiente y completamente revolucionario para su época. Los conductores que lo probaron quedaban fascinados. Las listas de espera para arrendarlo crecían cada mes. Pero había un problema muy grande. GM nunca lo vendió. Solo lo arrendaba. Y cuando a principios de los años 2000 la empresa decidió cancelar el programa, hizo algo que dejó al mundo sin palabras. Fue a buscar cada uno de los EV1 que existían. Los retiró de las manos de sus conductores y los destruyó. Literalmente aplastados con maquinaria industrial en el desierto de Arizona, mientras sus propietarios protestaban fuera de las instalaciones intentando salvarlos. La versión oficial de GM hablaba de problemas técnicos y falta de rentabilidad. Pero investigadores, periodistas y ex empleados señalaron algo mucho más oscuro: la presión directa de la industria petrolera y de los fabricantes de autos de combustión, que veían en el EV1 una amenaza real y seria a todo su modelo de negocio. De los 1,117 EV1 que se fabricaron, solo unos pocos sobrevivieron en museos, la mayoría con los motores inutilizados para que nadie pudiera volver a hacerlos funcionar. El único ejemplar conocido en perfecto estado operativo vale hoy más de $1 millón. Un auto que GM quiso borrar del mapa, y que hoy es considerado uno de los vehículos más importantes e influyentes del siglo XX. Auto 2. Shelby Cobra 427 Super Snake, 1967. Si el nombre Shelby Cobra ya te dice algo, prepárate, porque el Super Snake es una categoría completamente diferente. En 1967, Carroll Shelby, la mente más brillante y atrevida del automovilismo americano, tomó una Cobra 427 y decidió llevarla al límite absoluto. El resultado fue el Super Snake, un monstruo de 800 caballos de potencia, en una época en que la mayoría de los autos de calle rondaban los 300. Conducirlo no era una experiencia, era una prueba de supervivencia. El problema era evidente para cualquiera que lo viera. Ese auto no tenía ningún sistema de seguridad moderno, sin ABS, sin control de tracción, sin airbags, sin nada. Era un motor gigante pegado a una carrocería ligera con 4 ruedas, y pisarlo a fondo era un ejercicio que rozaba directamente con la locura. Las nuevas normativas de seguridad que se implementaron a finales de los 60 en Estados Unidos lo dejaron técnicamente fuera de la ley para circular en vías públicas. Solo se fabricaron 2 unidades. Una murió en un accidente de prueba durante el desarrollo. La otra sobrevivió y se convirtió en una pieza de colección de leyenda absoluta. En 2007, ese único ejemplar sobreviviente se subastó por $5,5 millones. Un auto que existió durante apenas unos meses
y que hoy vale más que la mayoría de los edificios de oficinas en ciudades medianas de Estados Unidos. Auto 3. Dodge Tomahawk, 2003. Este no es exactamente un auto convencional. De hecho, hay quienes discuten si puede llamarse auto. Pero lo que nadie discute es que es uno de los vehículos más extremos, más ilegales y más fascinantes que Dodge haya construido jamás. El Tomahawk tenía 4 ruedas colocadas en pares tan juntos que en la práctica se comportaba más como una motocicleta gigante. Llevaba el motor V10 completo de un Dodge Viper de 8,3 litros, producía 500 caballos de fuerza y, según las estimaciones de los propios ingenieros, podía alcanzar teóricamente velocidades de entre 480 y 680 kilómetros por hora. ¿Teóricamente? Sí, porque nadie lo condujo jamás a esa velocidad en vía pública. Las autoridades americanas lo declararon completamente ilegal desde el primer día. No cumplía ningún estándar de seguridad. No podía superar ninguna homologación existente. Era, en esencia, un concepto hecho realidad física sin ninguna posibilidad real de ser conducido legalmente en una calle. Dodge fabricó 9 unidades vendidas como piezas de colección estáticas, a $555,000 cada una en 2003. Hoy cualquiera de esas 9 unidades en el mercado secundario alcanza precios que doblan o triplican esa cifra. Un vehículo ilegal desde su nacimiento, y precisamente por eso, uno de los más codiciados del planeta. Auto 4. Ford GT90, 1995. En 1995, Ford quiso demostrar una cosa muy concreta al mundo: que podía construir el auto más rápido del planeta. Y lo consiguió. Demasiado bien. El GT90 montaba un motor V12 con 4 turbos que producía 720 caballos de potencia. Su aerodinámica era tan extrema que los ingenieros calcularon que a velocidad máxima, las temperaturas en la parte trasera del vehículo superarían los 1000 grados Celsius. Para solucionarlo, Ford tuvo que revestir esa zona con el mismo material cerámico que usa la NASA en el transbordador espacial para resistir la reentrada a la atmósfera terrestre. Piénsalo un momento. Un auto de calle con recubrimiento espacial, porque de otra forma se incendiaría solo. Las autoridades confirmaron lo que era evidente. No existía ningún marco legal bajo el que ese vehículo pudiera ser homologado para circular en vía pública. Ford construyó un único prototipo funcional. Hoy ese prototipo reposa en el Museo Henry Ford de Dearborn, Michigan, y su valor estimado ronda las decenas de millones de dólares. Como es pieza de museo, oficialmente no está a la venta, aunque los coleccionistas más ricos del mundo han intentado comprarlo en más de una ocasión. Auto 5, AMC AMX-3, 1970. Este es uno de los casos más trágicos y menos conocidos de toda la lista, y merece atención especial. En 1970, American Motors Corporation, una empresa que siempre vivió a la sombra de los grandes 3 de Detroit, decidió jugárselo todo con un proyecto secreto. Contrató ingenieros italianos de primer nivel, incluyendo al legendario estudio de diseño Giugiaro, y les encargó construir un superdeportivo americano, capaz de plantar cara a Ferrari y Lamborghini en su propio terreno. El resultado fue el AMX-3. Motor central, carrocería italiana, líneas que hoy seguirían pareciendo modernas, y una mecánica que para 1970 era pura vanguardia. Se fabricaron 6 prototipos. Y entonces AMC canceló el proyecto de golpe. Las razones oficiales apuntaban a los costes y a las nuevas regulaciones de emisiones que habrían requerido rediseñar el auto casi por completo. Pero la verdad era más dura. AMC estaba al borde de la quiebra y no podía permitirse homologar un superdeportivo italiano para el mercado americano. Esos 6 prototipos sobrevivieron de milagro, cambiando de manos durante décadas. Hoy cada uno vale más de $1 millón. Un auto que el sistema hizo imposible que existiera, y que la historia terminó reivindicando.
Auto 6, Pontiac Banshee, 1964 y 1988. Pocos autos tienen una historia tan frustrantemente repetida como el Pontiac Banshee, porque no es uno. Son dos intentos separados por décadas. Y los dos fueron eliminados exactamente por la misma razón. El primer Banshee nació en 1964. Era un deportivo de 2 plazas desarrollado en secreto por Pontiac, con líneas impresionantes y todo el potencial del mundo. Cuando los ejecutivos de General Motors lo vieron, tomaron una decisión inmediata: bloquearlo. Temían que compitiera directamente con el Corvette y lo destruyera comercialmente. La orden fue clara: el Banshee no sale al mercado. Jamás. Pontiac lo intentó de nuevo en 1988. Nuevo diseño, mismo nombre, misma ambición. GM lo mató por segunda vez con el mismo argumento. 2 intentos, 2 ejecuciones. Los prototipos sobrevivientes son hoy piezas de colección que alcanzan entre $500,000 y $800,000. Un auto brillante al que su propia familia nunca dejó existir. Auto 7. Chevrolet Corvette ZR1. Modificado, años 90. El ZR1. De serie ya era una bestia con 405 caballos cuando salió al mercado. Pero lo que ciertos talleres especializados le hacían después de la venta era directamente otra dimensión. Versiones modificadas que llegaban a 700 u 800 caballos y que rompían absolutamente todas las normativas de emisiones de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana. En California y varios otros estados, llevar uno de esos autos a la calle era directamente ilegal. Las autoridades comenzaron a confiscarlos. Muchos fueron destruidos. Otros acabaron en almacenes gubernamentales durante años. Los pocos que lograron sobrevivir con su documentación completa y su historia verificada alcanzan hoy entre $300,000 y $500,000 en subasta, el doble o el triple que un ZR1 estándar en perfectas condiciones. La ironía perfecta: cuanto más ilegal era el auto, más vale hoy. Auto 8. De Tommaso Pantera, años 70. La de Tommaso Pantera llegó a Estados Unidos en 1971 de la mano de Ford, que la distribuía en sus propios concesionarios. Era italiana por fuera pero americana por dentro, con motor Ford V8. Una combinación que enamoró a miles de compradores americanos. El problema llegó en 1974, cuando las nuevas regulaciones de seguridad y emisiones se volvieron tan estrictas que adaptar la Pantera para cumplirlas habría requerido rediseñarla casi desde cero. Ford tomó la decisión de retirar la distribución oficial. Las unidades que quedaban en territorio americano entraron en un limbo legal en varios estados. Muchas fueron modificadas de forma irregular intentando cumplir las normas, lo que en muchos casos las hacía aún menos legales de lo que ya eran. Las Panteras originales sin modificar de esa época son hoy joyas del coleccionismo que superan los $200,000 en perfecto estado. Las que conservan su configuración americana original de aquellos años pueden doblar esa cifra sin problema. Auto 9. Mosler MT900, 2000. Y llegamos al caso más escandaloso. El que prometí al principio. Warren Mosler era un economista y empresario americano con una pasión absoluta por los autos de carreras. A principios de los 2000, construyó el MT900, un superdeportivo americano puro, fabricado casi en su totalidad en fibra de carbono, con motor V8 de 435 caballos en un chasis que pesaba apenas 1,000 kilos. El resultado era un auto que en pista humillaba a Ferrari, Porsche y Lamborghini de la época. No los igualaba, los humillaba. El problema fue brutal. Para venderlo legalmente en Estados Unidos necesitaba superar una batería interminable de pruebas de homologación federal. Pruebas que ningún fabricante pequeño e independiente podía costear sin el respaldo financiero de una gran corporación detrás. Mosler luchó durante años contra la burocracia. Consiguió vender unidades en Europa y en otros mercados,
Pero en su propio país el sistema lo aplastó lentamente hasta que la producción cesó definitivamente. Las pocas unidades que circularon legalmente en suelo americano se convirtieron en leyenda. Hoy, un MT-900 en buen estado alcanza entre $250,000 y $400,000, y los coleccionistas que los tienen no los sueltan por nada del mundo. Un americano que construyó el mejor auto deportivo de su generación, y su propio país se lo hizo imposible. 9 autos, 9 historias completamente distintas, pero todas con algo en común: el sistema, ya sea por dinero, por política, por burocracia o por miedo a la competencia, decidió que no debían existir. Y la ironía más grande de todo esto es que hoy, décadas después, esos mismos autos que intentaron eliminar son los más valiosos, los más buscados y los más admirados de toda la historia americana. Porque resulta que no puedes destruir algo verdaderamente grande, solo puedes retrasarlo. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo con alguien que ame los autos de verdad. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.